Como sabemos, la Constitución de 1917 se modifica con mucha frecuencia para introducir en ella los cambios y las actualizaciones que va requiriendo la sociedad mexicana. Pensemos que sería muy difícil gobernar una nación tan extensa y compleja como el México actual, con casi 120 millones de habitantes, la mayoría de los cuales viven en ciudades y zonas conurbadas, con un texto constitucional que fue diseñado hace casi 100 años para un país que tenía poco más de 10 millones de habitantes que en su mayor parte vivían en el campo y se sostenían con las labores agrícolas. Ciertamente, no todas las reformas constitucionales han sido positivas ni necesarias, pero en conjunto tales modificaciones han logrado poner al día nuestra Constitución, introduciendo en ella las instituciones más avanzadas del constitucionalismo mundial. Un número importante de las reformas a la Constitución tienen que ver con el Poder Judicial, con los tribunales y los juzgadores que imparten justicia en nuestro país. En las décadas más recientes, dichas reformas han convertido al Poder Judicial y de manera especial a la Suprema Corte de Justicia en un verdadero poder, capaz de equilibrar y limitar la actuación de los otros poderes, el Congreso de la Unión y el Presidente de la República. Este cambio, sin duda, está asociado con la democratización política, con la reforma económica y con la apertura de nuestro país hacia el exterior. La justicia se ha transformado en garante del Estado de Derecho y del respeto a los derechos humanos, lo que redunda en una mayor estabilidad y aceptación de las instituciones. Quiero dar algunos ejemplos de estas reformas y de cómo el cambio ha sido gradual pero constante. Hasta 1987, la mayoría de las reformas al Poder Judicial Federal tuvieron el propósito de cambiar los modos de nombramiento, duración en el cargo y disciplina de los juzgadores federales, o bien introdujeron medidas para enfrentar las dificultades de la Suprema Corte para resolver todos los asuntos que llegaban a ella. En ese año, en cambio, se inicia la especialización de la Corte en asuntos de constitucionalidad y se le dan facultades para crear más juzgados y tribunales. En ese año también se establece el primer Tribunal Electoral Federal y se fijan algunos lineamientos y garantías para los jueces y magistrados locales. En 1992 se crean los tribunales agrarios. En 1994 se da un cambio muy importante. Se avanza de manera decisiva en convertir a la Suprema Corte en un tribunal constitucional. Se crea el Consejo de la Judicatura Federal como órgano de gobierno del Poder Judicial y se establece la carrera judicial como medio para lograr la selección y el nombramiento de los juzgadores federales mediante concursos y exámenes. En 1996 se incorpora el Tribunal Electoral Federal al Poder Judicial y se permite que la Suprema Corte juzgue sobre la constitucionalidad de las leyes electorales. En 1999 se dan más facultades a la Corte para resolver con agilidad sus asuntos. En 2011, por fin, se logran dos reformas de gran trascendencia para la justicia. La reforma en materia de derechos humanos es importante porque si bien todas las autoridades están obligadas a respetar y promover esos derechos, los tribunales tienen una especial responsabilidad en esta tarea. La reforma al juicio de amparo amplía el alcance de los instrumentos que tenemos los ciudadanos para defender nuestros derechos. Termino invitando a quien escuche estas palabras a interesarse cada vez más en lo que hace el sistema de justicia de nuestro país. Los ciudadanos tenemos la responsabilidad de conocer y examinar su actuación para que seamos capaces de exigir y hacer realidad el Estado de Derecho que tanto deseamos y necesitamos en estos tiempos.